Fracturas en materiales biológicos. En este video se hablará acerca de la fractura en dos tipos de materiales biológicos, como lo son los huesos del ser humano y los huesos de caballo. Además de esto, se mostrará cómo se rasga el tendón de Aquiles y las formas de repararlo. También se presentará un caso de estudio sobre la fractura en el fémur proximal. En esta figura se proporciona la tenacidad de la fractura JC para varios materiales biológicos en función del módulo elástico. El cuadrado de la resistencia a la fractura KC se puede obtener multiplicando JC por el módulo de Young. La figura proporciona una valiosa información sobre la tenacidad de los materiales biológicos. Por ejemplo, las conchas tienen una resistencia muy superior a la calcita, aunque la composición es similar. Esto se debe a que las cubiertas son un compuesto de carbono de calcio y una capa delgada de pegamento orgánico. A continuación, veremos un video sobre la fractura de huesos en el cuerpo humano. El sistema esquelético, que está conformado por 206 huesos, brinda soporte, permite el movimiento y protege los órganos internos del cuerpo. A veces se aplica demasiada presión sobre un hueso y este sufre lo que se conoce como fractura. Las fracturas generalmente se clasifican en expuestas o cerradas. Una fractura abierta es aquella en la que una parte del hueso quebrado sobresale a través de la piel. Puede ser peligrosa debido a que la exposición del hueso aumenta el riesgo de infección. Una fractura cerrada es aquella en la que el hueso se quiebra pero no sobresale a través de la piel. Una fractura de compresión es una fractura cerrada que ocurre cuando dos o más huesos se comprimen. Normalmente afecta a los huesos de la columna y puede ocurrir al caer de pie o sentado o como consecuencia de una osteoporosis avanzada. Una fractura por avulsión es una fractura cerrada en la que una parte del hueso se quiebra debido a la contracción repentina y muy fuerte de un músculo. Este tipo de fractura es común en los atletas jóvenes y puede ocurrir cuando los músculos no se estiran adecuadamente antes de realizar la actividad física. También puede deberse a una lesión. Una fractura impactada es similar a una fractura por compresión, pero a diferencia de esta, ocurre dentro del mismo hueso. Es una fractura cerrada que ocurre cuando se aplica presión en ambos extremos del hueso, quebrando así el hueso en dos fragmentos que se comprimen. Este tipo de fractura es común en las caídas y los accidentes automovilísticos. Todas las fracturas deben considerarse seriamente. Es de extrema importancia la prevención de fisuras y fracturas en los huesos. Sabemos que la resistencia ósea disminuye a medida que aumenta la porosidad. Este es uno de los cambios que experimenta el hueso con el envejecimiento. Hay muchas morfologías de fractura en el hueso, dependiendo de las tensiones de carga, la velocidad de carga y el estado del hueso. A continuación se presentan algunas de estas modalidades. Fractura green stick o palo verde. Esto ocurre en el hueso joven, que tiene una gran fracción de volumen de colágeno y se puede romper como una ramita verde. Esta fractura en zigzag indica una gran tenacidad. Podemos observar a la izquierda una fractura en el radio, hueso ubicado en el antebrazo, con una fractura palo verde. En la figura del centro podemos observar una fractura del mismo tipo en el maleolo perineal. Estas son las más comunes dentro de este tipo de fracturas. Fisuras. Esto corresponde a una grieta longitudinal en el hueso. En la imagen podemos ver una fisura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Fractura conminuta. En esta forma de fractura se forman muchos fragmentos. Esto es típico de una fractura causada por el impacto a altas velocidades. Los factores juegan un papel clave. A medida que aumenta la velocidad del proyectil, aumenta su energía cinética. Esta energía se transfiere al hueso. El segundo factor es que a tasas altas
Muchas grietas se producen simultáneamente. Pueden crecer independientemente hasta que su superficie se cruce. Esta es la razón por la que un vaso, cuando se tira violentamente al suelo, se rompe en muchos pedazos pequeños. Una razón adicional es que los huesos se vuelven más rígidos y quebradizos a medida que aumentan la velocidad de deformación. En la imagen de la derecha se puede ver la fractura conminuta del codo. Siguiente a esta es la fractura de la tibia y el peroné. Fractura transversal. Se trata de una fractura completa aproximadamente normal al eje del hueso. Se muestran las radiografías ilustrativas de la fractura transversal en el húmero, hueso ubicado en el brazo. Siguiente a esta se puede ver la fractura del peroné. Fractura oblicua. Se trata de una fractura completa oblicua al eje óseo. Las dos radiografías acá mostradas muestran la fractura oblicua en la tibia. Fractura helicoidal. Esta fractura, que también se conoce como espiral, es causada por tensiones torsionales. Si usted es una persona curiosa, debe tomar un trozo de tiza y girarlo con las manos. Una fractura helicoidal resultará. Este tipo de fractura se conoce en la comunidad médica como espiral. Sin embargo, este nombre no es correcto y una hélice describe mejor la trayectoria de la grieta que una espiral. En la radiografía mostrada se ve la fractura en forma de hélice en el hueso húmero. Este video muestra una prueba de compresión de un hueso de pata de caballo, el cual alcanza una carga máxima de 10 toneladas. Malik estudió la resistencia a la fractura de los huesos de la pierna, tercer hueso metacarpiano, en caballos, y encontraron que la resistencia a la fractura aumentaba con la longitud de la grieta. Este comportamiento es similar a los compuestos de matriz cerámica. Este aumento de la resistencia a la fractura con el crecimiento de grietas en materiales compuestos de matriz cerámica es indicativo de mecanismos de endurecimiento en el material, que se deben a la existencia del componente de refuerzo y matriz. Las microfisuras en la fase cerámica pueden producir una disminución en la concentración de esfuerzo global. Cuando la resistencia a la fractura depende del tamaño de la grieta, no se puede aplicar mecánica de fractura elástica lineal y se debe aplicar otros métodos de prueba, como la curva R. En el caso del hueso de la pata de caballo, se encontró que había una separación a lo largo de las estructuras lamelares macroscópicas delante de las grietas, lo que llevó a la desviación de la grieta, a la absorción de energía de la grieta y al endurecimiento a medida que la grieta crecía. La figura muestra el aumento de Kr con la longitud de la grieta. Para una longitud de grieta inicial de 9.76 milímetros, el valor inicial de la tenacidad es de 5 megapascales por raíz de metro. La tenacidad aumenta y es mayor a 6 megapascales por raíz de metro, y al aumentar la longitud de la grieta. Ahora hablaremos sobre el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es una banda gruesa de tejido que conecta los dos músculos en la parte posterior de la pierna inferior, sóleo y gastrocnemio, al hueso en el talón del pie, llamado el calcáneo. Es el tendón del cuerpo más grande y fuerte. Permite que el pie apunte hacia abajo. Este movimiento es necesario para hacer presión en el suelo, para caminar, saltar, correr o pararse sobre los dedos de los pies. El tendón de Aquiles es uno de los tendones más comúnmente lesionados en el cuerpo. Los movimientos repentinos y forzados hacia abajo o hacia arriba del pie pueden desgarrar o romper el tendón. Esta es una lesión común entre los adultos que practican deportes que implican correr, saltar y cambios bruscos de dirección, como el fútbol, el baloncesto y el tenis.
Una ruptura del tendón de Aquiles puede ser parcial o completa. Un desgarro parcial significa que el tendón aún está conectado. Un desgarro completo significa que el tendón se rompe en dos partes. Los procedimientos quirúrgicos para volver a conectar los dos extremos del tendón de Aquiles se pueden realizar en una de tres maneras: abierta, mini abierta o percutánea. Durante una reparación abierta, el médico hace una incisión en la parte posterior de la pierna inferior. La piel se abrirá para que el médico pueda ver el tendón desgarrado. El cirujano unirá ambos extremos cosiéndolos con puntos de sutura. A veces se usa un poco de tejido del gastrocnemio. Este tejido se doblará y se coserá en la parte superior del tendón para que sea más fuerte. A continuación, se analizará un artículo de investigación relacionado con la falla en materiales biológicos. La carga de fractura femoral y el patrón de fractura se predicen con precisión, utilizando un modelo de elementos finitos casi frágiles, con gradiente mejorado. El modelado de elementos finitos no lineales puede ser una herramienta poderosa para estudiar la fractura femoral. Sin embargo, sigue habiendo poco consenso en la literatura con respecto a la elección del modelo de material y el criterio de falla. Los modelos casi frágiles se han utilizado recientemente con éxito, pero la sensibilidad de la malla sigue siendo una preocupación. El propósito de este estudio fue implementar y validar un nuevo modelo, utilizando un elemento finito personalizado, diseñado para mitigar los problemas de sensibilidad de la malla. Se generaron 6 modelos de elementos finitos específicos del espécimen del fémur proximal, a partir de exploraciones tomográficas cuantitativas de especímenes de cadáveres. Las propiedades del material se asignaron a priori en función de las intensidades de las exploraciones tomográficas en las ubicaciones de los elementos. Las muestras se probaron experimentalmente para detectar fallas en una configuración determinada, y los resultados se compararon con la predicción del modelo de elementos finitos. Hubo una fuerte relación lineal entre la carga de la fractura medida experimentalmente y la carga simulada por elementos finitos. El R cuadrado fue de 0.79 y el error fue inferior al 14% en todos los casos. En los 6 especímenes se observó daño superficial en los sitios predichos por el modelo de elementos finitos. La comparación de las exploraciones tomográficas cuantitativas antes y después de la falla experimental mostró daño al hueso trabecular subyacente, también consistente con las predicciones por elementos finitos. En resumen, el modelo predijo con precisión la carga de fractura y el patrón, y puede ser una herramienta poderosa en estudios futuros.